Hola, buenas tardes. Está con nosotros nuevamente el maestro Saúl Valdés, que nos va a hablar de comunicación. Nos va a comentar ya con profundidad toda esta parte de adquisición del lenguaje y ¿No? va a tocar aspectos de suma importancia para todos los docentes, de hecho, tanto educación regular como educación especial. Adelante, maestro. Bueno, pues buenas tardes, es un gusto volver a estar con ustedes. Ya habíamos platicado previamente en dos sesiones anteriores y bueno, habíamos hablado del lenguaje y de la comunicación, el lenguaje como la capacidad del ser humano para representar el mundo y la comunicación como el proceso, hacía grandes rasgos. Y decíamos que a veces eso es decir, del intercambio, porque a veces el alumnado de la escuela primaria o de la escuela básica pues no sabe intercambiar mucho, o sea, le faltan detalles en ese intercambio. Y habíamos comentado que íbamos a hablar de competencia comunicativa, de cómo surge la competencia comunicativa. Aunque hemos estado hablando mayormente de educación básica, es importante saber cómo surge la comunicación, porque luego podemos saber dónde está rota la cadena de ese proceso. Es un proceso que se genera desde que nacemos, termina, como decíamos en la ocasión, hasta que morimos, a menos que tengamos una gravísima o mental, incluso dejamos de aprender lenguaje, pero si no, hasta el final estamos aprendiendo el lenguaje. Entonces, bueno, esto de la competencia comunicativa es muy interesante porque tiene que ver con el conjunto de habilidades, como decíamos, eh, habilidades, destrezas, que nos permiten interactuar apropiadamente en una situación específica. Entonces, no todos sabemos interactuar apropiadamente y bueno, decíamos que vamos a ver la génesis del lenguaje, de cómo surge esto y para ello pues tenemos que decir primero que este mecanismo de competencia comunicativa, este concepto, pues tiene dos caras como una moneda, comprensión y producción. Es decir, comenzamos entendiendo cosas generales y poco a poco más específicas. La producción es al revés. Primero decimos cosas muy específicas, balbuceos, utilizaciones, laleos, sílabas, y poco a poco vamos generando elementos más amplios para producir frases, para producir discursos. Entonces, bueno, esos mecanismos de producción y de comprensión es interesante verlos cómo surgen desde el nacimiento. Entonces, bueno, los tres tipos de conocimiento que se entretejen para desarrollar la competencia comunicativa, pues son conocimiento para la interacción, es decir, tenemos que aprender cómo entrar en las conversaciones, tenemos que aprender a interpretar la mirada, el silencio, interpretar cómo va bajando una entonación para poder entrar y no estar diciendo sigo, sigo, o estar diciendo como en un sí, en un radio de banda civil, cambio, cambio y fuera, cambio, sigues tú, sigues tú. O sea, sería como muy extraño hablar de ese modo. Lo he hecho, lo he intentado con alumnos a través de una conversación y cada vez que yo termine digo, ¿sigues? Y él termina y dice, ¿sigues? Y es como tediosísimo. Entonces tienes que aprender a interpretar la mirada, interpretar los silencios, las entonaciones y todo. Entonces, ese conocimiento para la interacción, pues lo va descubriendo el niño porque desde muy pequeño comprende las situaciones cotidianas, comprende que lo van a bañar, que va a comer, que esto y que el otro. Entonces, va comprendiendo las interacciones y cada vez y va a percibir cambios importantes cada día. Entonces, esto va ayudando a saber cuándo entrar, a estirar los bracitos, a acercarse o levantar una piernita cuando lo van a bañar o lo van a cambiar, ese tipo de cosas. Es el inicio, el preludio de la comunicación. Entonces, debe de alarmar cuando un niño no va descubriendo eso, o cuando se ve distraído, o cuando, por ejemplo, no da los brazos o no voltea a vernos, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la interacción, pues es un conocimiento que se va entretejiendo. El otro conocimiento, otro de ellos, es conocimiento del mundo y su representación. Aquí es importante que el alumno actividades, como decía, pero que esas actividades se van ligando a objetos, a situaciones. Y en ese conocimiento del mundo, pues vamos aprendiendo que las cosas tienen un nombre y que hay que explorarlas y que hay que irlas descubriendo. O sea, igual otra vez, esa función exploratoria es importante. Algunos autores dicen que un niño pues, común, típico, sin discapacidad, eh, hace actividad exploratoria y que un niño con discapacidad
bueno, en este caso podríamos decir un niño pues autista, la exploración no la hace con fines de conocimiento, sino con fines de sentir una textura o de aventarlo o de moverlo, y no tanto con fines de conocimiento. Entonces, ese tipo de conocimiento del mundo y su representación es importante porque de ahí va a partir la función simbólica, porque vamos a ir nombrando palabras, y poco a poco tendremos que decir aquí y ahora y hablar de cosas que no están presentes en el mundo a través de palabras. Y el tercero de los conocimientos para la competencia comunicativa, pues el conocimiento del código. Cada cosa tiene su nombre y tiene que decirse de esa forma. Por ejemplo, en mi experiencia con pequeños, con bebés, porque he trabajado en educación inicial, me deja contento un niño muy pequeño que al foco lo señala y dice Titi, o que señala a la ventana y dice Toto, que señala al piso y dice Tito. Entonces me quedo contento en el sentido de que está diferenciando, de que el código está utilizando lo diferente para cada objeto, porque hay una lógica en el lenguaje que es objetos diferentes, palabras diferentes. Entonces, ese acercamiento al código se va dando, por tanto, se ocupa ese conocimiento. Ya habíamos dicho que en todo este desarrollo se ocupa, pues, adultos cercanos, cuidadores, familiares, educadores, maestros, que sean usuarios competentes de la lengua y que vayan mostrando los nombres correctos, que vayan mostrando intencional, que vayan mostrando que cada cosa pues tiene un nombre y hay que nombrarla. Estos tres niveles de competencia comunicativa, interacción, conocimiento del mundo y código, tienen niveles. Solamente quiero hablar del primer nivel porque me parece que es el más apasionante, es muy interesante ese primer nivel, y sería hablar del conocimiento o el surgimiento de la intencionalidad. Ya en la ocasión anterior hablábamos de funciones comunicativas y hablábamos de la función fática. Y en esa función fática decíamos abrir canales de comunicación. Bueno, estamos hablando justamente de cómo surge la intencionalidad. Ya hemos visto, ya sabemos que en un niño, por ejemplo, con rasgo del espectro autista, con este trastorno, esa intencionalidad no está. O sea, ¿en qué momento no se ganchó? ¿En qué momento no lo descubrió? ¿En qué momento? ¿Qué interfirió para que lo lograra? Entonces, en esta intencionalidad tiene que surgir, y va a surgir inicialmente por las respuestas que el adulto le da al niño. En un primer momento, toda la comunicación es unidireccional. Quiere decir que todo lo interpreta el adulto. Si el niño dice papá o gaga o lo que diga, el adulto lo interpreta y dice papá, dice mamá, dice que me quiere, está contento porque me ve. Entonces, esa interpretación del adulto es muy interesante y es muy importante que la haga. Imaginen a un niño que no, al que no le dan respuestas, o al que está constantemente acostado y que nadie se acerca, o que él emite un llanto, un ruido, lo que sea, y nadie le da respuestas. Entonces, va a batallar en este desarrollo. El niño nace, va desarrollando una serie de conductas reflejas que son sus mecanismos de supervivencia. Por ejemplo, el llanto, por ejemplo, la sonrisa, que en un primer momento es refleja, le van a servir, porque cuando él sonría, el adulto pues también le va a sonreír y le va a decir alguna cosa. Adultos menos estables que se ponen contentos cuando el niño sonríe o que se preocupan cuando el niño llora. Si el niño llora, pues algo necesita, está incómodo, es su mecanismo de supervivencia. Pero como decíamos, pues carece de intencionalidad y entonces pues el adulto le tiene que interpretar cada cosa que él diga. Y entonces esa noción de intencionalidad va a surgir cuando él descubra, cuando él intuya, cuando él perciba que sus deseos pueden ser satisfechos por el otro si él hace algo, si él se ríe, si él llora, si él emite un sonido, un balbuceo, pues esa percepción de que el otro puede hacer algo es cuando comienza a surgir justamente la intencionalidad. Entonces el niño descubre que para eso, pues necesita un mensaje, necesita hacer algo, y entonces esto de la intencionalidad tendría que definirse un poco así como que es la idea previa que el emisor tiene sobre
sobre la respuesta que va a dar el receptor. O sea, me sonrío y se va a acercar mi mamá, lloro y van a venir a atenderme. Entonces, esa idea previa se va desarrollando. Entonces, ahí hay un componente pues cognitivo de eso, pues lo voy viendo. Ahora aquí decía que las respuestas del adulto son muy importantes, sus respuestas tanto de sus actos como de sus expresiones verbales. Entonces, todo eso le va a ir dando pauta al niño para que él desarrolle esa intencionalidad. Tengo aquí un ejemplo muy interesante, muy cotidiano, no sé cómo en otras ciudades de la República le digan, pero acá en el norte, en Monterrey, hay un concepto que se llama embrasilar. Eh, yo lo escuchaba mucho por mi mamá, por las comadres, las vecinas, cuando era niño, y cuando ya fui adulto y fui estudiando esto del lenguaje, me gusta tanto, me apasiona. Trabajé en educación inicial como jefe de capacitación aquí en Nuevo León, y entonces yo veía que las cuidadoras, las educadoras, eh, pues extrañan, no todas, digo algunas, pero de ahí lo aprendí, que decían que si el niño lloraba, no había que cargarlo, porque si lo cargabas, se embrasilaba. Entonces yo como una broma decía, o sea, va a empezar a bailar samba, se va a mover al ritmo de, 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 de la samba, ¿o qué? Porque se va a embrasilar, si va a ser brasileño, que decía, bromeaba con ellas. Y decía, no, maestro, va a querer los brazos y va a querer siempre andar cargado. Y entonces por eso y no lo cargamos. Entonces pues me asusté porque con este conocimiento del lenguaje les dije, no, es al revés. Hay que atenderlo. Porque si un niño que llora no es atendido, es ignorado porque se va a embrasilar y ese tipo de ideas, entonces va a tardar más tiempo en descubrir la intencionalidad del lenguaje. O sea, eso que él emitió sirvió de algo. Entonces no lo va a descubrir porque como no hubo respuesta, pues él no lo va a descubrir. Entonces yo les encargo mucho quienes tengan comadres, vecinas, mamás, hijos, ojo con eso del embrasilar. Evidentemente que al niño sí le va a gustar estar en brazos, pero dura muy poquito. De hecho, cuando ya quiere caminarse, te empuja, se baja, no quiere que lo cargue. Entonces, es interesante darla, traer cargado todo el esa manifestación que tuvo, pues tiene una finalidad. Entonces, de ese modo va a ir construyendo la noción de intencionalidad. Ahora, en esa noción de intencionalidad, escarbándole en paz, vamos a encontrar tres funciones que son funciones pragmáticas. Una es tal en la que el niño va a descubrir que puede utilizar al adulto para lograr cosas. Por eso va a aventar el osito, va a aventar el peluche, la sonaja para que tú se la traigas. O sea, te va a usar como un instrumento. Y la gente se harta y se molesta a veces con eso. Ya no te lo voy a dar porque lo estás aventando. Bueno, pues el niño está experimentando y descubriendo esa función instrumental en la que ve que si él llora, que si él se le queda mirando a un objeto, que si él lo señala, el adulto se lo puede acercar o le puede hacer un comentario. Entonces, muy interesante esto, que luego las mamás repudian, no les gusta, se hartan de eso y las cuidadoras pues también. Pero ojo, porque es parte del desarrollo. Hay cosas que vemos como fenómenos, como indeseables, y entonces pues son parte del desarrollo. Habría que entenderlas y habría que conocerlas. Otra de las funciones que se desarrollan en esto de la intencionalidad es la función regulatoria. El niño va descubriendo que él puede controlar al adulto, que él puede hacer cosas para que el adulto, que yo recuerdo, muy pequeño, descubrió que respirando con dificultad atraía la atención de todos. Empezaba a respirar agitadamente y bueno, pues todos se acercaban corriendo porque se estaba asfixiando, se estaba ahogando, algo pasaba. Entonces, bueno, el niño puede hacer ese tipo de manejos, pero el adulto tiene que entender que es parte del desarrollo y llevarlo a que utilice esa función regulatoria de una forma pues, más constructiva. Otra de las funciones en esto de la intencionalidad es la función interactiva. En esta función, como decíamos, él va ampliando sus intereses, sus estrategias y va descubriendo que es gratificante participar. Y entonces, como va a descubrir que es gratificante participar en ese intercambio con el adulto, en ese acercamiento, en esa sonrisa, en ese te muevo las piernitas, te agarro la cabecita, te zarandeo un poco en el buen sentido, pues él descubre que es gratificante, le va a gustar. Y entonces, como le va a gustar, va a tratar de alargar
esas interacciones. Y primero las va a tratar de alargar, el adulto se quiere ir, pero él las alarga, haciendo otro ruido, otra sonrisa, y retiene al adulto. Y en otro momento, no solamente las va a tratar de alargar, sino las va a tratar de iniciar. Y ese iniciar es genialísimo, porque entonces él toma la iniciativa, desarrolla esa intencionalidad, alarga la gratificación, y un maestro de primaria, un maestro de preescolar, de secundaria, de cualquier nivel, no debe de perderlo de vista, que cuando el alumno quiere conversar lo ha encontrado, y que si conversar, pues no está encontrando valioso o gratificante esa situación, y también que si lo encontró valioso, él va a intentar iniciarlo. Entonces hay alumnos que no entran en la conversación porque el adulto es muy directivo, da muchas órdenes, da muchas indicaciones, no deja que entre, pero también porque quizá no sea gratificante conversar con ese adulto, porque grita mucho, porque te ve con rudeza, te habla en una forma inadecuada, te ofende, te dice cosas. Entonces, ojo con la conversación que tengamos en el aula o con nuestros hijos, porque pudiera ser que esa intencionalidad no se está desarrollando al máximo, porque pues no es gratificante. Y no quiero arrancar, no quiero iniciar, porque no me gusta. Y entonces, cuando esas tres funciones, y hablo de la regulatoria, de la interactiva, de la función instrumental, se van dando en pleno, entonces va surgiendo claramente la comunicación bidireccional, es decir, ahora los dos atribuimos significados a esto que hacemos. No solamente yo cuando eres muy bebé, que le doy significado a todo lo que hagas, o no le doy, entonces hay problemas en la parte comunicativa en el desarrollo, o bien le doy esa interpretación y ahora tú también la empiezas a dar y eso es genial, porque te hace gancho, y entonces ahora tú interpretas, yo interpreto, yo entro, tú entras y eso. Entonces, esto de la intencionalidad es así, ojo, en las escuelas. Otra de las nociones que surgen en la génesis de la comunicación que se van dando es la noción de referencia, que es parte del desarrollo o el conocimiento del mundo. La noción de referencia, como su nombre lo dice, es pues, a qué nos referimos. Entonces vuelvo al punto, el niño descubre que cada cosa tiene su nombre, que cada cosa tiene su etiqueta y que hay una relación entre el mundo que le rodea y el lenguaje. Y eso pues es genial. Te hace arrancar cognitivamente porque descubres que eso se llama biberón, que aquello se llama mamá, que aquello es abuelita, que aquello es vaso. Y entonces arrancas en este conocimiento del mundo y entonces comienzas a abrir más canales visuales para el intercambio y entonces al verse mutuamente con el adulto, o sea, yo te veo, tú me ves, y nos vemos tú y yo como niño, como bebé, entonces a esto le nombramos atención conjunta, o sea, nos atendemos los dos, nos estamos viendo y nos decimos cosas y ahí estamos platicando. Esa atención conjunta es muy inicial, nos tiene que ver el niño. Si un niño no nos ve, si un niño bebé no nos ve, pues hay problema. Y si un niño de primaria o de preescolar tampoco nos ve, pues hay problema. Entonces, ese abrir canales a través de la vista es importante porque al interesarse en la otra persona, pues entonces estamos tratando de que esa persona nos explique cosas. Ahora, cuando el alumno, el niño, el pequeño comienza a interesarse en los objetos, entonces empieza a querer saber el nombre. Y cuando quiere saber el nombre, la mamá o el cuidador o el maestro, quien sea, cuando habla de un objeto junto con el niño, entonces eso nada más nos vemos, sino que podemos referirnos a un objeto conjuntamente. Eso es muy padre, porque ahora tenemos temas de conversación y eso se va a ir ampliando para tener temas cada vez más complejos de conversación. Entonces la atención conjunta y la referencia conjunta son dos situaciones, dos recursos que se van dando para esto del desarrollo de la referencia. Y señalar es el indicador de que pues los objetos los conoce, que los quiere nombrar, que nombra lo que ve. Y entonces, cuando un bebé comienza a morder, chupar, explorar los objetos, pues es parte del juego exploratorio en el que este desarrollo de la referencia se va a ir dando. Y por último, pero no menos importante, está el desarrollo de la convencionalidad. Esta convencionalidad, como su nombre lo dice, nos pusimos de acuerdo, esto se llama gato, esto se llama perro, esto se llama mesa, y así cada cosa tiene su nombre. Entonces, el niño se va dando cuenta que sus necesidades comunicativas y lo que quiere compartir tiene que ajustarse a formas establecidas ya por el adulto. O sea, no puede hablar como sea.
muchos niños lo hacen porque pues el adulto sigue atendiendo sus necesidades. Entonces ese niño se tarda más tiempo, porque si el lenguaje surge por necesidad, pues él tiene que sentir que lo ocupa. Ahora, primero va a usar formas poco convencionales, o sea, balbuceos, guturizaciones, ruidos, papá, acá, lo que diga, muy cercanas a la palabra o muy lejanas, pero poco a poco se va dando a entender y conforme se amplíe su horizonte de personas y de contextos, pues va a descubrir que no todo el mundo le entiende y se va a tener que esforzar. En la casa, el que le interpreten todo, pues va a generar problemas. Por otro lado, he tenido, pues en consulta o en la escuela, madres de familia que vienen y me dicen, es que mi niño no habla. Y entonces, pues yo le pregunto, ¿y cómo te llamas? Y no me contesta. Y la mamá dice, se llama Juanito. Y le pregunto, ¿cuántos años tienes? Y la mamá dice, 8. Y le pregunto, ¿y a qué te gusta jugar? Y la mamá dice, pues a los dinosaurios. Pues ya me quedó claro todo, señora. Como usted le interpreta todo y usted es la que resuelve sus necesidades, pues el niño nos está esforzando mucho porque todo se lo pregunta a él y usted todo lo contesta. A veces también ocurre que un hermanito en la escuela es el que contesta todo y entonces pues resuelve, o un niño que se asume como tutor, se asume como niño sombra, ¿no? O sea, quiere estar ahí pegadito y quiere resolverle todo, bueno, pues no surge la necesidad. Por otro lado, el niño tiene que entender que lo que él diga tiene que ser muy parecido, muy cercano, aproximarse lo más posible a lo que escucha de parte de los adultos. Si no, pues hablaría otro idioma, si no, pues hablaría otro código no convencional y pues no nos entenderíamos nunca. Entonces, de esa forma se va a ir aproximando más y más a lo convencional. Aquí tengo un ejemplo, yo le llamo el ejemplo del ropero. Viene una madre que no habla bien, habla raro, una tarde típica de su casa, porque eso siempre es interesante saberlo. Y entonces dice, pues viene como a las 4 de la tarde, señala el refrigerador y me hace y luego señala su boca. Y le digo, ¿y qué quiere decir? Y dice, quiere decir que quiere que saque leche y le dé galletas. Porque las galletas están encima del refrigerador. Y entonces le digo, ¿usted qué hace? Y dice, pues le doy. Pues sí, 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 sí. Y le digo, bueno, ¿qué le parece si mañana o en la tarde, cuando ocurra otra vez, cuando él haga el señalamiento del refri y haga usted abre el refri y le da un tomate, le da un chile, le da una cebolla, le da un chorizo, le da un ajo, lo que tenga hoy a la mano, que no sea lo que él quiere. Y entonces él, pues se va a enojar, se va a desesperar un poco. Calcule usted el riesgo, no lo desespere mucho, pero sí tantito para que él diga, lo que haga. Y entonces usted, ya que calcule ese rango, usted le dice, es que tú quieres leche. Tú me tienes que decir, quiero leche y quiero galletas. Si tú me dices, pues fácil. Y al otro día, y usted lo mismo, saca el chorizo, saca la leche, el tomate y saque lo que sea, menos la leche, perdón. Y entonces, cuando ya se desespera un poco, usted dice, es que me tienes que decir leche y galletas. Y después de una semana viene la señora y le digo, ¿qué pasó? Y dice, señala el refri y me dice, eche, etas. Ya se está aproximando al código. Claro. Pero antes, como usted como quiera le daba, pues él no tenía esa necesidad de aproximación. Entonces, en este camino, ya para ir cerrando, quería hablar de la génesis del lenguaje porque esto de la intencionalidad, esto de la referencia, esto del código, surge desde que nacemos y alguien no los cultivó, alguien no trabajó en ese sentido. A veces, aunque los papás o la familia o la escuela sean raras, a veces el niño desarrolla como quiera, pero pues qué mejor que el SAL, ese sistema de apoyo a la adquisición del lenguaje, sea bueno, entonces esté al tanto del niño y lo vaya empujando gentilmente. Me gusta mucho decir gentilmente porque tú le vas diciendo, camínele, bicho, ándele, véngase. Y no que, órale, no estás diciendo bien, estás diciendo mucho, hablas mal, no me gusta. O sea, eso estorba realmente. Entonces, ojo maestros, ojo maestras, papás, mamás, sobre este caminito que se descubre, que ya en primer falta intencionalidad, falta iniciativa, falta vocabulario, falta afinar las palabras en esto del código, pues regrésese y vea si está siendo gratificante, regrésese a ver si usted está aportando los nombres de las cosas, si usted está enseñándole cómo funciona el mundo, y regrésese a ver si usted está haciendo las mediaciones comunicativas con el código adecuadamente o si está faltando. O sea, todo esto no lo debe ignorar ningún profesor y una madre de familia lo conoce intuitivamente, pero a veces por el día a día, el trabajo, el estrés, las pandemias y todo eso, pues perdemos el foco. Pero ahora que estamos en casa más tiempo,
Podemos intentar todo este tipo de cosas, incluso a distancia con nuestros alumnos, buscar la forma de que desarrollen todo esto que es competencia comunicativa para que ellos interactúen a propiedades específicas. Flor, no sé si algo más quieras que agreguemos o bien No, vamos cerrando. Tú dime. me parece excelente lo que nos compartes y sobre todo esto que dices al final, ahorita que estamos en distancia, que estamos en casa, pues tomar en cuenta los maestros esto. Y sabes que me encanta esta parte donde dices que la conversación sea gratificante. Porque cuando tú trabajas un poco con papás, los papás te dicen, sí, pues de hecho, maestra, Flor, es que no quiere no sé si se platicar. cortó, pero, o esperaste, pero en educación superior, a veces nuestra conversación o nuestro discurso o nuestra interacción en el aula no es nada gratificante. Entonces el alumno ni está en la jugada para generar un tema de conversación o replicar, y entonces pues no entra, y entonces no hay forma de que él amplíe más porque no es gratificante. Entonces creo que es una condición importante que la interacción sea gratificante, pues para que el otro se desarrolle. Si eso es lo que queremos, si queremos que esté callado, pues hagamos como en la escuela y metemos canciones. Se me pasó la otra vez decirte la de un candadito nos vamos a poner, y luego se lo pone y hasta tira la llave. Venga cada quien, y que el candado no lo cierre nunca un profesor. Sí, y entre padres e hijos que la conversación sea gratificante, porque ahorita están pasando mucho tiempo juntos. Sí, y a veces las mamás quieren que se calle el niño. Y yo digo, no que se calle, que respeten los turnos y que siga conversando, pero de temas que tengan una lógica, una coherencia, Claro. y que también sepa que el otro tiene que entrar, que hay un turno que hay que ceder también. Entonces, todo eso se presta para trabajarlo en el aula. Ahorita estoy interactuando con algunas madres de familia a través de redes sociales que me preguntan sobre esto. Le digo, es invaluable el momento que hay ahorita para trabajar esta intencionalidad y ver claramente cómo se mueve el niño. Cierro con esto. Cuando hay un niño que no habla nada, podemos intentar conversar con él de lo que él está viendo o de lo que él está haciendo. Si no tiene lenguaje, la edad que tenga. Y si el niño dice un poco, aunque sea en una forma con una articulación no convencional o con estructuras gramaticales incompletas, nosotros podemos retomar el tema del que él está hablando y hacer las mediaciones recorriendo la trayectoria lingüística de lo que el niño ha dicho, y haciendo modelajes. O sea, creo que eso hay más modelos, comentario con expansión, el niño dice, yo etas, tú quieres galletas, seguramente ya tienes hambre porque ya son las 4 de la tarde. O sea, tú amplías, tú expandes y puedes hacer reconocimientos. Es muy importante dar señales de vida cuando hablas con un niño, sí, sígueme diciendo, me gusta, todo eso. Entonces, un profe poco comunicativo no tiene, es esencial, es invaluable. Porque fíjate que hay algunas condiciones, por lo menos dos que yo enfatizo mucho con los alumnos normalistas, pero también con las mamás y los profes de regular y con el que me quiera oír, las enfatizo mucho. Para que surja la comunicación hay dos condiciones: cercanía afectiva y estilo conversador. Que a veces falla en el aula, a veces hay quien es rudo. Sí. Entonces la cercanía afectiva es, te escucho, te entiendo, me interesa lo que me dices, hay un aprecio por ti, y el estilo conversador es, yo te sigo preguntando de lo que te interese, de lo que te gusta, pero un profe que es silencioso, extremadamente callado en el aula, híjole, pues no va a generar esto, o sea, entonces cualquier profe, tenga la personalidad que tenga, genere cercanía afectiva y estilo conversador. Totalmente. Cierro, y ahora sí, cierro. Que tu personalidad no estorbe los propósitos educativos, porque hay gente que es ruda y estorba, y hay gente que es demasiado buena y estorba, y los niños también ocupan estructura, ocupan determinación. Entonces, que nuestra personalidad no estorbe los propósitos educativos. Tenemos que acomodarnos a lo que requiera el alumno. Muchas gracias. Excelente cierre, Saúl. Pues muchas gracias, te agradecemos mucho esto, y sobre todo en estos momentos creo que va a ser de gran valor para maestros y también para papás.